Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro con la historia y mucho más. Quien les habla, Joel, es un placer estar con ustedes el día de hoy y vamos a tener en el podcast de hoy un tema muy interesante. Vamos a conversar sobre un cementerio filisteo que fue desenterrado en Ashkelon, en Israel, realmente único en su clase a nivel mundial porque ha arrojado muchísima luz acerca de los filisteos en la antigüedad, este pueblo tan antiguo, un pueblo que desapareció hacia el final del siglo sexto, principios del siglo séptimo, cuando el rey de Babilonia realmente arrasó con todas estas ciudades de la zona y realmente acabó con todas las ciudades, acabando específicamente de Ashkelon y toda esta región que es conocida como ciudades filisteas, y también por supuesto sabemos que incluso pues subyugó y dominó la región, el reino de Judá con la destrucción del primer templo judío y también la sucesiva realmente conquista de toda esta zona. Lo que se ha descubierto realmente en este cementerio ha arrojado una luz realmente increíble, conocimiento acerca de este pueblo tan antiguo que en los textos del pueblo hebreo, en la Biblia, pues se identifica como el archienemigo de Israel. Realmente una de las naciones cananeas sobre las que se nos cuenta en el texto bíblico, la nación de Israel tuvo que hacer guerra y realmente fue muy difícil realmente estos enfrentamientos. Antes de comenzar, pues como siempre, les quiero invitar a que me escuchen como cada lunes a las 8 de la noche, hora de España, en mi emisión, programa de radio. Puede visitar la página www.laradiodelahistoria.com y también lo puede hacer en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, con el hashtag HistoMisterio. Ahora sí, entrando en detalles sobre este asombroso realmente cementerio filisteo que ha sido descubierto en las afueras de las murallas de la antigua ciudad de Ashkelon. Realmente uno de los mayores, digamos, sitios de las ciudades de estado de los filisteos durante la Edad del Hierro. Ashkelon, esta ciudad antigua, realmente fue muy significativa por todo el Mediterráneo, en lo cual tiene que ver con la exportación por sus puertos marítimos y su mercado, comercio, realmente muy conocido en aquella época. Y estas excavaciones que se han estado efectuando pues han revelado muchísimos detalles acerca de cómo vivían los filisteos, el tipo de casas que construyeron, la comida que comieron, los platos, digamos también los tazones, las copas, las ollas, las jarras, los utensilios, las armas de guerra, de combate utilizadas por los filisteos. También hemos aprendido acerca de digamos que la joyería de los filisteos, las cosas que importaban de otras regiones, de otros países, el tipo de ropas, de telas que utilizaban para confeccionar sus ropas y muchísimo más. Hay diferentes sitios por todo el territorio de Israel que muestran diferentes, perdón, no todo el territorio, sino específicamente ciudades conocidas como ciudades filisteas que realmente pues nos dejan ver claramente que son sitios confirmados. Por ejemplo, podemos mencionar, ya me decía, Ashkelon, Ashdod, Gaza, Ekron y realmente la quinta es la ciudad de Gath, que se identifica con Tel Es-Safi. Y en estos sitios específicamente que se encuentran conectados en la costa, pues tenemos evidencia. Pero como este cementerio que se ha desenterrado y con todo lo que hemos descrito, no hay ningún otro sitio que nos realmente revele tanta información sobre los antiguos filisteos como este hallazgo que ha sido realizado. Hay que decir que digamos que pues estas excavaciones entre las que estaba al frente el profesor Lawrence Stager, un profesor de arqueología de Israel, profesor emérito de la Universidad de Harvard, también Daniel Master, profesor de arqueología del Wheaton College, de esta expedición llamada Leon Levy Expedition to Ashkelon, pues nos muestra que este cementerio
que se descubre en el 2013 y se hace público más adelante, en los próximos años, digamos que una vez que ya hay suficientes excavaciones y que se han arrojado, digamos que evidencia significativa. Y lo interesante es que además de todo lo que ya se ha descrito, el cementerio nos deja ver y podemos aprender acerca de las técnicas y prácticas de enterramiento de los antiguos filisteos. Hay que decir que ahora con estos nuevos descubrimientos, pues cambia completamente lo que conocíamos sobre los filisteos, sobre lo que se ha escrito, y de hecho ahora todo lo que pues va siendo descubierto es comparado a la luz con otros sitios, y digamos que para identificar sitios auténticos como filisteos se comparan con lo que se ha descubierto entre los enterramientos, cerámicas, telas y todo lo demás que se ha descubierto en este cementerio, para probar que realmente es un sitio filisteo o conectado con el antiguo pueblo de los filisteos, tal y como se muestra en el texto bíblico. Hay que decir que anteriormente se pensaba que los filisteos no enterraban a sus muertos. Se pensaba que de hecho los quemaban, los cremaban. Por ejemplo, como se cuenta en la Ilíada, que Patroclus fue cremado. Pues habían diferentes teorías, ¿no? Unos investigadores decían, bueno, los filisteos cremaban a sus muertos. Otros decían, ¿no?, que una serie de digamos, sarcófagos de cerámica que se habían desenterrado o que databan del siglo XIII, unos sarcófagos egipcios, pues estaban conectados con los cementerios. Realmente, un cementerio también que se desenterró en Azor, en la ciudad de Azor, que data de la primera edad del hierro, que está digamos que en la frontera norte de lo que era la antigua Filistea. Realmente apuntaba, por supuesto, a un cementerio filisteo, pero el cementerio que se desenterró en Ashkelon es el primero que se ha encontrado en el mismísimo corazón de lo que era la antigua Filistea, digamos que la tierra conocida como la tierra de los filisteos, y sin ninguna duda está identificado como un cementerio filisteo. Otras excavaciones aquí y allá hay sus disputas en cuanto a detalles, pero aquí no hay ninguna duda. Y de hecho ya les decía, es el punto de referencia a partir de este momento sobre lo que se conoce como enterramientos que afirmen ser enterramientos filisteos, y cualquier excavación que se haga en el futuro. De hecho, sabemos que, ya les decía, se ha mostrado muchísima evidencia en cuanto a las prácticas de enterramiento, de acuerdo a lo que se ha podido observar en este cementerio que se ha desenterrado en Ashkelon. Se han encontrado más de 210 individuos, más de 210 esqueletos de este cementerio, que nos muestra que ha habido diferentes técnicas o diferentes formas de efectuar el entierro. Lo más común es que se ha encontrado una serie de, digamos que, hoyos comunes, fosas comunes, donde pues se enterró al individuo, y ahí se muestra sencillamente una fosa común ahí donde se enterró a uno de estos filisteos antiguos. Se ha encontrado además en el mismo cementerio otras formas de enterramiento. Se encontraron algunas ánforas o jarras, contenedores que pues digamos, para almacenar las cenizas de algunos de estos individuos. Y se ha encontrado también en este cementerio pues ya tumbas más elaboradas, construidas con roca, con piedra, que nos muestra pues un estado aquí más, digamos, elevado del individuo que fue enterrado en esa tumba, que mostraba estatus y que mostraba, por supuesto, poderío económico, nobleza, etcétera, etcétera. También hay que decir que entre las cosas que se han desenterrado, que datan del siglo XI al siglo VIII antes de nuestra era, pues aquí en estos enterramientos filisteos, entre los, digamos que las cosas más comunes, se pueden encontrar pequeñas jarritas, pequeñas, muy pequeñas jarritos. También se han encontrado ánforas para almacenar
se han encontrado también una serie de jarrones, se han encontrado también, es interesante que estos pequeños jarrones o jarroncitos también se han encontrado cerca de los individuos, incluso se han encontrado restos de la osamenta, del esqueleto, que cerca de la zona de la mandíbula se encontró colocada pequeñas jarritas, muy pequeñitas, en esta zona, lo que todavía pues que es un misterio. Podíamos especular y decir, bueno, podrían ser jarritas pequeñas simbólicas, podría ser también que, como en la creencia antigua se pensaba también que los muertos podrían necesitar o tener sed, quizás se colocaba esa pequeña jarrita cerca de la zona de la mandíbula con un poquito de agua y se enterraba. No sé, son especulaciones que podríamos hacer al respecto. También ya les decía que se han desenterrado una serie de jarras de almacenamiento. También hay que decir que estas jarras, pues muy interesante la forma en que se encontraron, porque estas jarras de almacenamiento estaban en posición erecta, con una especie de jarrón encima, en la abertura, y en el interior se encontraron pues pequeños jarroncitos muy pequeños. Todo un misterio en cuanto a este tipo y técnicas de enterramiento de los filisteos, sobre los cuales de hecho decía que estamos aprendiendo muchísimo. Hay que decir que muchos de estos jarrones están decorados con una serie de decoraciones, y nos muestra que los filisteos pues comerciaban, tal y como es conocido ya, pero esto lo confirma, que importaron de hecho muchos de estos jarras y jarrones, ánforas de Fenicia, la antigua Fenicia. Recordemos que de hecho se sabe, ¿no?, de que la antigua Fenicia es ubicada en lo que hoy día es el Líbano, con ciudades importantes como Tiro y Sidón, Biblos también, pues eran ciudades importantes y que comerciaban con toda esta zona, con ciudades filisteas, como también comerciaban con el reino de Israel, el reino de Judá, etcétera, etcétera. Y esto de hecho se deja ver este tipo de comercio y relaciones que había en la antigüedad, en el mismo texto de las escrituras hebreas, por ejemplo en el capítulo 47 del libro del profeta Jeremías. Hay que decir que en otras zonas que se han excavado en Tel Ashkelon, que datan del siglo XII y del siglo VII antes de nuestra era, de la edad del hierro, nos deja ver que la mayoría de estas porciones de las importaciones de Ashkelon pues ya confirman que venían de la zona de Fenicia. Además de los diferentes vasijas de cerámica que se han desenterrado en el cementerio, se han desenterrado objetos de joyería, joyas que los antiguos filisteos usaban. Se han desenterrado amuletos para protección, se han desenterrado armas que han sido descubiertas. Por ejemplo, ha habido tumbas que se han excavado y han mostrado individuos que llevaban, ¿no?, colocado una serie de pendientes delicados, bien pues ornamentados, de plata, que nos muestra en cuanto a la joyería. También se han desenterrado una serie de collares de bronce, brazaletes, pendientes y anillos también. Así que es increíble la cantidad de material que se ha ido extrayendo y lo que se ha aprendido de los antiguos filisteos. En cuanto a esto, pues todo se ha encontrado in situ, o sea, efectivamente en el sitio. O sea, son tumbas que no han sido profanadas, que pues ven la luz después de tantos y tantos años. Entre los amuletos mágicos sagrados para protección que se han desenterrado, también se han mostrado una serie de escarabajos tallados, que también en forma de amuleto, que llevaban individuos a la hora de ser enterrados, al igual que armas de combate. Notablemente se encontró a un guerrero que fue enterrado con digamos que estas bolsas completas llenas de flechas de bronce. Ahí se encontró en una de estas tumbas. Este descubrimiento fue hecho por el profesor Adam Aya, que es asistente curador de las colecciones en el Museo Semítico de Harvard y asistente al director de esta expedición
que supervisó esta excavación en el cementerio filisteo de Ashkelon. Hay que decir que la mayoría de las tumbas pues se encontraron sin todos estos objetos que ya hemos descrito, porque no todo el mundo tenía la posibilidad de ser enterrado con este tipo de objetos. De hecho, si en vida no todo el mundo pues tenía posesión o riquezas, y mucho menos ser enterrado con este tipo de joyas, objetos, armas, demostraba un estatus, un prestigio tremendo. Así que, como es lógico, la mayoría de las tumbas no contenían este tipo de objetos, pero ya decía que un significativo número de estas tumbas se ha encontrado con todo esto que hemos descrito. Ahora, algo muy interesante sobre este cementerio es que se diferencia sobre las formas de enterramiento de la gente de la zona en aquella época. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, a diferencia de este enterramiento, hay que decir que los pueblos cananeos, las otras ciudades cananeas de aquella época, al igual que los israelitas, y luego con el reino de Judá, con la dinastía del rey David, Salomón y los demás con su reino en Jerusalén, pues hay una diferencia con este cementerio de los filisteos, porque ya decía, los cananeos, como los mismos israelitas de la antigüedad en la época de la Edad del Hierro, enterraban a los muertos en dos etapas. Primeramente, el cadáver pues se colocaba en una especie de banco, digamos, en la tumba, en el cementerio donde se iba a enterrar, y se esperaba a que el cuerpo allí, digamos que el cuerpo se descompusiese. Una vez, alrededor de que ya había pasado un año y ya el cadáver se había descompuesto, entonces venían los que se encargaban de este proceso, reunían los huesos del fallecido y colocaban estos huesos en una especie de nichos en la tumba, que eran una especie de aquí donde se colocaban una serie de huesos de todas las familiares, y por eso es que muchas veces los huesos que se colocaban se podían incluso mezclar con los huesos de los ancestros del individuo que era enterrado en ese nicho o en esa tumba. Y esto era un proceso que decía, en la época de la Edad del Hierro, similar entre otras naciones cananeas y la gente, los israelitas de la antigüedad. Ahora, este proceso no es el que se observa en el cementerio filisteo de Ashkelon. De hecho, se han encontrado, decía, muchísimos esqueletos completos, lo cual es otra vez sorprendente y que nos deja ver pues que se excavaban esta especie de hoyos y allí pues se colocaba el cadáver del individuo. Hay que decir que incluso muchas veces se encontró una tumba donde se entierra un individuo, pasó el tiempo y encima de esa tumba se volvió a excavar y se enterró a otro individuo con una serie de objetos y demás. Esto al parecer no fue a propósito, simplemente es que imagínense en la antigüedad, pues la gente excavaba un hoyo, enterraba a alguien y después muchas veces podía ser, no sé, confundido o algo, se enterraba una gente, se excavaba otra vez, se enterraba otro encima. O sea, siempre hay una diferencia, ¿no? en el nivel de profundidad, ¿no? Donde se puede diferenciar una tumba de la otra. Pero es algo interesante que hemos encontrado. Lo que no se sabe si muy lógicamente esto no fue con intención de molestar, digamos, al primer fallecido, sino que es probable que simplemente decía por desconocimiento de quien ya estaba enterrado allí, o bien pudiera haber una relación con la gente que se enterraba de esta manera. El hecho es que todavía se está investigando esto y se llegará a conclusiones más adelante. Lo interesante también es que este cementerio de Ashkelon nos arroja muchísima luz, ya les decía, sobre estas prácticas de enterramiento de los filisteos, y además nos ilumina con información de los filisteos como grupo, como un pueblo que habitó esta zona hace muchísimo tiempo y que desapareció, ya les decía, a finales del siglo VI, principios del siglo VII, cuando el rey de Babilonia arrasó con todas estas ciudades filisteas y fueron consumidas por fuego y destrucción completa. Y la gente fue aniquilada y los restantes fueron llevados cautivos también al destierro por diferentes zonas del imperio babilónico. Hay que decir
que por mucho tiempo se han estado desenterrando ciudades filisteas, se han mostrado sus casas, vasijas, alfarería aquí y allá, pero por primera vez hemos llegado a encontrarnos cara a cara con los antiguos filisteos, por así decirlo, por usar una expresión, porque ahora sí se han encontrado sus propios huesos, un cementerio bien preservado con todos estos esqueletos. En cuanto a los filisteos, el texto bíblico nos deja ver y se les muestra claramente como el archienemigo de la nación de Israel. Y dice el texto bíblico, esto se puede comprobar en el libro profético de Amós, capítulo 9, donde dice que los filisteos provenían de Caftor. Caftor es lo que muchos arqueólogos, historiadores, investigadores han identificado con la isla griega de Creta. Esta isla en el Egeo pues nos deja ver el origen de los filisteos, donde ya esto es más que conocido, de que se dice que venían de la zona de lo que hoy es Grecia, o sea, de Europa, y que en algún momento pues migraron y se establecieron en esta zona, y con el tiempo también incluso pues, se mezclaron con gente locales de allí. Y esto es más que conocido porque incluso ya de estos esqueletos se han efectuado análisis de ADN y se ha comprobado, sin ninguna duda, con el ADN que se ha extraído de estos huesos de este cementerio, el origen de Europa, de estos filisteos. De hecho, hasta un 60% del ADN de estos esqueletos concuerda con el ADN de las personas de Iberia, lo que es España y Portugal en Europa, también de la zona, ciertas zonas de Italia y por supuesto zonas de lo que es Grecia. Ya esto se corroboraba, pero ahora está confirmado con el ADN que muestra el origen de los filisteos que en algún momento emigraron de estas zonas y ciudades de Europa y se establecen aquí, y con el tiempo mezclan también su ADN con la gente local cuando se establecen, pero siempre, además de su ADN, que hasta este mismo día se ha podido examinar estos restos, pues también sus, digamos, construcciones, sus tipos de cerámica, que es totalmente diferente a las demás naciones cananeas de la zona, muestran que sus cerámicas, sus tipos de altares, sus armas, sus joyas, son perfectamente identificables con el estilo de los maestros griegos de las zonas del Egeo, ya les decía, de Creta, toda esta zona, pues incluso les decía hasta los altares de adoración son similares a los de esta región del Egeo, de las islas griegas, y que sin duda alguna pues nos muestra que en algún momento vinieron estos filisteos de esta zona y luego pues trajeron consigo toda esta, digamos que parcialmente cultura griega que luego se mezcla, o cultura griega que luego se mezcla con la gente local. Hay que decir que realmente los análisis forenses nos arrojan muchísima luz. Lo interesante es además que la mayoría de los restos encontrados son de adultos, o sea, esqueletos de personas ya adultas. Una gran mayoría de estos individuos, pues ya les decía, es significativo además porque no son muy pocos los esqueletos o restos de infantes, de niños, muy pero muy pocos. Y esto es todo un misterio, porque en una cultura de esta época, más que el 100% tienen que haber experimentado un alto, digamos, grado de, digamos que mortalidad infantil. Y es sorprendente entonces que donde se encuentran los restos de los niños filisteos que fallecían. Muy pocas tumbas se han encontrado. ¿Dónde enterraban los filisteos a sus bebés? Es un misterio, no lo sabemos. Los cremarían, los ofrecerían a sus dioses. Hay teorías que afirman que en la antigüedad, cuando se ofrecían los bebés a estos dioses cananeos, muchos decían, bueno, los ofrecían vivos, otros decían no. Lo que se ofrecían eran los bebés que fallecían al nacer o que morían pequeños. Ya el niño muerto se ofrecía quemado a uno de estos dioses o ídolos en la antigüedad. Aquí los arqueólogos e investigadores pues tienen divergencias. Y esto se ha comparado también con otras técnicas de enterramiento, como por ejemplo en el norte de África, en toda esta zona que en un momento fue también parte del Imperio Romano, y que se muestra que antes de la llegada de los romanos en esta zona pues había también habitaron fenicios por toda esta región, en lo que hoy día es la zona del Magreb, de Marruecos, Libia, Argelia, y
pues se encuentran similitudes con las técnicas y religión que nos dejan ver una conexión con las antiguas ciudades cananeas. Entonces aquí hay una serie de discusiones o análisis por los investigadores. Sea como sea, muy pocos enterramientos de bebés. No sabemos qué hacían los filisteos con sus niños que fallecían con los bebés. Es todo un misterio hasta ahora. Pues solamente podríamos, digamos que, especular al respecto. Entonces, queridos amigos, hemos llegado al final de este podcast para el día de hoy, con realmente todo este, digamos que, material realmente muy interesante sobre este cementerio filisteo que fue descubierto, ya les decía, realmente en el 2013, pero que de hecho después de más de 3 años de excavaciones se hizo público en el 2016, y que hasta este mismo día pues sigue todavía arrojando más luz. Ya decía que recientemente salieron pues los exámenes del ADN, y es muy pero muy interesante todo lo que se ha ido descubriendo. Y ya les decía que es sitio de referencia. Ahora cualquier otro enterramiento conectado con los filisteos primero se compara con toda la evidencia que se ha extraído de este sitio para verificar que realmente está conectado con los antiguos filisteos. Pues ha llegado la hora de la despedida. Como siempre les digo, que si les ha gustado el material, no olviden de suscribirse a mi canal para estar al tanto de las novedades y seguir los próximos capítulos. También puedes seguirme en las redes sociales. No olvide de visitar mi página de Facebook, solamente con buscar mi nombre, Joel Ben Habib, y también en mi canal de YouTube en español e inglés. Agradecidos a todos. No olvide de, además, revisar el contenido adicional para seguir aprendiendo sobre temas históricos, de arqueología y todo lo relacionado. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro. Un gran saludo para todos ustedes.